invitamos en esta oportunidad a la institución educativa Manuel González Prada. Estamos realizando el 14 Festival de Danzas Folclóricas denominado Suncoimanta Pacha, ¿no? Desde el fondo de mi corazón, donde queremos, más que nada, cultivamos el arte de nuestros alumnos, en lo que es el desarrollo de sus capacidades, en lo que es expresión artística y apreciación artística. Es por ello que la institución educativa invita a toda la población del Pueblo Nuevo de Conta, ¿no? Justamente este 22, nuestro pueblo está de aniversario, cumpliendo 29 años de creación, ¿no? Estamos incluidos dentro de la programación de nuestro pueblo, ¿no? Para esta actividad. Ahora, este concurso ya es parte de la programación y es típico aquí también. Sí, exactamente, es típico de aquí del pueblo. Además, también en nuestra institución educativa ya es el 14 festival, ¿no? Que cultivamos este arte, nuestros estudiantes, el desarrollo de su apreciación artística, ¿no? Ya lo venimos cultivando desde largos años. ¿Cuántas agrupaciones hasta el momento están confirmadas su participación? Tenemos 11 agrupaciones, invitamos a toda la población este sábado 24 a asistir a nuestra institución educativa a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Los precios son totalmente populares, ¿no? Para toda la población que nos pueda asistir, ¿no? A este gran evento. ¿Se va a desarrollar aquí en el patio del plantel? Sí, es aquí en el patio de plantel. Ajá. Muy bien. Ahora, también es importante mencionar cuáles van a ser los premios o los estímulos para los ganadores, por ejemplo. En cuanto a los estímulos para los alumnos, el primer puesto, hay dos categorías, ¿no? Primero, segundo, y luego tenemos tercero, cuarto y quinto. Entonces, para el primer puesto es 359 soles, segundo puesto es 200 soles y el tercer premio es un premio sorpresa. Además, también premiaremos a los mejores bailarines. ¿De manera individual? De manera individual, sí. De manera individual vamos a premiar a los mejores bailarines, danzantes, ¿no? Ahora, ¿quiénes se preparan a los jóvenes para este concurso? En esa oportunidad los preparan los promotores culturales, ¿ya? Que los invitamos a presentar sus proyectos, ¿no? Los promotores culturales, también el profesor de arte y el profesor de educación física. Muy bien. Se preparan en estas áreas, ¿no? De las áreas de arte y en las áreas de educación física, es donde se toma en cuenta esas horas para su preparación y ensayo de los estudiantes. Profesora Mireya, haga usted la invitación a los televidentes a que puedan participar de este concurso. Sí, invitamos a todo el pueblo de Cañete a asistir a Pueblo Nuevo de Conta a un excelente espectáculo que vamos a tener este 24 de septiembre a partir de las 4 de la tarde. Invitamos a todos. Muchas gracias.